Es un ejemplo del bizarro. Un performance de lo bizarro. En realidad la llegada tarde con el gato y la inyección forma parte de una de un performance bizarro que yo quería montar para que entendamos mejor el género. No, pues claro. No, pues fríamente calculado. No, a ver, primero, pues gracias por la presentación, Angélica, como siempre, un amor. Bueno, también como para complementar este tipo de cosas, simplemente comentarles que somos Vestigio, estamos como desde hace ya un año y medio, casi un año y medio, Sí. publicando textos, y entonces la idea, como que hace poco tuvimos una charla, bueno, en toda esta cosa de Noviembre Independiente estuvimos hablando con varias editoriales, y una de esas en una charla que tuvimos que tuve con Marco y con una chica de La Fogata, había una cosa bien interesante que tenía que ver con lo ideológico de cierta manera. Entonces es como que cada editorial tiene como una especie de concepto y trata de llegar no solamente a un público, sino que trata de manejar un concepto de qué es los libros que está publicando. Entonces este editorial está como con la idea de publicar libros que de cierta manera, como el nombre del Vestigio de cierta manera era como aquello que se sale del centro, aquello que no está como normativizado por la academia y el canon, y que intenta como recoger esos espacios que están alrededor y que y que generalmente no han sido vistos o no han sido retomados por la academia por un lado, pero que no han sido retomados por otro lado por estudios, por cánones, no están en el centro, digamos así. Y uno de esos, bueno, consideramos que estas obras son, por ejemplo, la literatura extraña, la ciencia ficción también, que últimamente un poquito más, pero sigue estando como en los apartes. El New Weird también nos interesa mucho, pero creo que el que nos interesa en estos momentos es el género bizarro, que es otro de esos que forman parte de la familia, digámoslo así, de esas cosas vestigiales que están hacia alrededor. Entonces, pero realmente yo haré acotaciones porque el experto en bizarrismos aquí es Diego Cepeda. Bueno, sí, pues muchas gracias a todos por venir. Creíamos que iba a haber gente, entonces todo, cualquier cosa es ganancia. Bien. No, bueno, hablando en serio, muchas gracias por venir. Y pues digamos una pequeña introducción. Generalmente lo que se piensa es que el bizarro es una manera, digamos en términos simples, es el género de lo extraño. Es un género que en realidad es relativamente joven. El género comienza aproximadamente en los años 90, cuando un grupo de autores se reúne en Portland, que Portland es como la ciudad más extraña de todo Estados Unidos, y liberal. Y resulta que ellos se reúnen y ellos inicialmente forman un colectivo que se llama Avant Punk. Digamos, a partir de toda esta idea de que básicamente a todos los géneros les ponen punk al final. Entonces el cyberpunk, el silk punk, digamos. Exacto. Entonces lo que termina pasando es que ellos hacen eso, sacan unos 5 o 6 fanzines, el grupo se cae porque cualquier grupo manejado por escritores generalmente no se mantiene. Y después ellos llegan y... Punks, peor. Y entonces ellos llegan y dicen como, bueno, ¿qué hacemos? Y resulta que uno de los escritores, que es el papá del género, que se llama Carlton Mellick III, que nosotros teníamos un libro acá, pero ya se vendió, Se agotó. que se llama Esposas Martillo, y él tiene una esposa que se llama Rose O'Keefe. Y Rose, junto a otros 3 editores en Portland, decidieron reunir, digamos, a este grupo de autores y empezar a publicarlos. A la hora, digamos, ya de ver que habían ciertas preocupaciones comunes, ciertas influencias comunes, ellos decidieron hacer un manifiesto y lo que hicieron fue crear el bizarro. Digamos, a partir de ahí es la génesis de todo. La manera más fácil de explicarlo es que ellos siempre lo utilizan como ciertas combinaciones de cosas, entonces ellos dicen que es, pónganle por ejemplo, el Dr. Zeus del posapocalipsis. Es un anime dirigido por David Lynch. Es Cronenberg con Alicia en el País de las Maravillas, digamos. Entonces parte de la idea, digamos, es que es una generación de escritores que crecieron ya bajo los influjos de nuevos medios, digamos, no solo nuevos medios, sino también una idea de
O sea, el internet, pero también el anime, los dibujos animados. Y a partir de eso ellos lo que están reflejando, digamos, es un mundo que generalmente tiene lógica de dibujitos animados. O sea, y no hay manera de negarlo. Muy Ren y Stimpy. Algo así, de hecho. O muy a lo que en este momento fue Hora de Aventura, por ejemplo. Ah, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre se parte a partir de una premisa loca, que digamos ponemos de ejemplo Me Moriré Sin Ti, y ellos lo que hacen es llevarlo al extremo, ¿no? Lo que Ramiro en algún momento él decía cuando descubrió el género acá, él decía como esto es increíble porque esto es ciencia ficción acelerada. Sí. Entonces digamos, ¿qué es lo que pasa? Me Moriré Sin Ti es una persona, es un tipo que se llama Ernie, y a Ernie lo deja botada la novia. Y el tipo llega y literalmente empieza a pudrirse sin la novia, y el apartamento de él se llena de cucarachas que parecen ser inteligentes y de un hongo que empieza a moverse cada vez que él se acerca al hongo. Entonces digamos, lo que pasa es que son muchos elementos que empiezan a reunirse, y generalmente además tiene grandes influencias de lo que son los autores de serie B, o incluso, sí, pues Cronenberg, Sí. yo creo que cabe dentro de la serie B. Sí. Entonces, exactamente. Entonces, Cronenberg, digamos, es una gran influencia, pero a partir de eso, por ejemplo, no sé, en El detective que tenía mariposas en el estómago, la premisa es que es un detective que cada vez que sale a la calle se vuelve un perrito border collie. Ya, esa es la premisa del libro. Entonces, claro, empiezan a... Después aparece una enana que se Exacto. parece a Amy Winehouse. Después aparece una nana que se parece a Amy Winehouse. Después hay un doctor que se llama el doctor Fausto que le encanta mutilar a la gente. O sea, digamos, eso es lo más coherente que hay ahí. exacto, es llevar el mundo a sus, digamos, a las últimas consecuencias utilizando ciertas metáforas. Pero además hay algo muy interesante en el bizarro, y es que generalmente lo que ellos hacen es utilizar el cuerpo como un paisaje. No, espérate, antes de pasar al cuerpo. Sí, sí. Entonces, hay una cosa que a mí me gusta mucho del bizarro, y es que una de las grandes peleas que siempre se ha dado dentro del género y dentro de los géneros como la ciencia ficción, como la fantasía, etc., es un poco cuáles son los límites del género. Es decir, en qué momento yo escribo algo que deja de ser ciencia ficción o todavía mantiene unos ciertos lazos delgados con aquello que parece que es ciencia ficción pero no lo es del todo, pero sí. Entonces, o que es la fantasía pero no es la fantasía porque mezcla, o que es el terror pero no. Entonces siempre en los géneros hay un espacio complicadísimo que es el borde. ¿En qué momento yo rompo el hilo que me ata con el género y me pasa a otro lado, ¿no? Digamos así. Entonces, claro, estas preguntas son preguntas que, si bien siempre han estado, digámoslo, en el género, siempre han estado en la ciencia ficción, que intentan como cambiar, y que cambiaron, no sé, de la era Campbell a la New Wave, etc. Lo que sucede cuando se integran las artes audiovisuales es que esas artes audiovisuales empiezan justamente a explorar otros espacios de los géneros, el terror, de la ciencia ficción, de la fantasía. Entonces, cuando empiezan a explorar esos otros espacios, el límite se va corriendo y se va volviendo algo extraño. Pero paralelo a eso, y eso es lo que más me gusta en serio, es que los escritores se hacen conscientes de las estructuras del género. Es decir, yo recuerdo, se hacen muy conscientes de las estructuras del género. Entonces yo me acuerdo mucho que cuando uno leía, por ejemplo, libros posapocalípticos, entonces el posapocalíptico siempre había alguien, a partir del Día de los Trífidos, esa vaina se siguió haciendo eternamente. Alguien, por alguna razón, estaba en un hospital y se despierta del hospital y entonces, Walking Dead. Sí, exacto, pero Walking Dead, pero es 28 días después, Sí, pero no, es claro. el Día de los Trífidos, pero es todo, ¿sí? Todo es así. Se despierta en un hospital y sale y está el mundo devastado, y entonces va caminando por las calles y grita, ¡hola! 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 Y pasa basura, y siempre encuentran un periódico, ¿no? Se levanta un periódico que dice, todos están asustados por lo que pasará mañana. Y así, no. O sea, ese tipo de cosas son típicas. Ahora, claro, esas son cosas que han utilizado los medios audiovisuales como estructura. Entonces lo que hace el bizarro es decir, bueno, ya somos conscientes que esto existe. Somos conscientes que hay un montón de estructura y que cuando uno va a ver una película de superhéroes o una película posapocalíptica se va a encontrar con eso. ¿Por qué no trabajamos con eso? O sea, ¿por qué no trabajamos con este tipo de estructuras y la llevamos a un límite?
o la modificamos, o la torcemos, o la rarificamos de tal manera que pierda sus características paradigmáticas, por decirlo así, y se convierte en otra cosa. Entonces, Entonces, el ejemplo claro es Esposa Martillo. Esposas Martillo. Entonces Martillo es muy claro con eso. Entonces Martillo, un tipo está con una esposa, con una novia, y la novia le dice como, no vas a proponerme matrimonio, y entonces el tipo es como, miércoles tengo que proponer el matrimonio, pero no tengo un peso. Entonces tienes que pasarme el anillo con el diamante, ¿no? Entonces no tengo un peso, y adivinen qué pasa. Recibe una carta de un tío lejano que le dice, oh, te escribo esta carta porque tú eres mi único heredero y quiero dejarte toda mi fortuna. Y uno es como, ok, pero solamente hay una condición, que pases una noche en una casa embrujada. Y uno es como, ya está, mira. Entonces uno cree que ya se la vio la película. Ya, es como, listo, ya me vi esta película 40 veces en cine bueno y malo. Y sea terrible. Pero entonces después resulta que dentro de la casa viven unas mujeres que en vez de cabeza tienen martillos. Y entonces todo se vuelve, en vez de cabeza tienen martillos y tienen unos corsés muy apretados. Y la forma de comer es como aplastando bichos con sus cabezas. Y construyen la casa hasta convertirla en un laberinto. Y uno dice como, ¿qué pasó acá? El asunto es ese, entonces eso es también una de las cosas, hablando de la estructura. Y no solo, pues que digamos, esa es parte de lo que ellos normalmente, siempre ha habido, que incluso fue lo primero que nosotros hablamos, siempre hay una pelea entre, que la gente dice como, pues en Estados Unidos, esto es New Weird, y lo primero que hicieron los bizarros fue decir como nosotros no hacemos nada de eso. Y ellos decían, era a mí, que es algo de lo que a mí más me interesa, y es que ellos dicen nosotros no apuntamos a ser literarios. O sea, nosotros no estamos jugando dentro de un marco serio de yo voy a hacer una metáfora acerca de lo que significa el hombre. Bueno, digamos, Esposas Martillo de hecho se puede leer así, pero en realidad ya es una lectura que uno le puede aportar, no es algo que el tipo está haciendo aposta. Y de hecho, en el libro al final, cuando él está explicando por qué le salió la idea, es el tipo diciendo como... explica. No, es que al final hay unas paginitas de este cuento se me ocurrió viendo tal película o escuchando tal empresa. Cuando tú decías eso me acordé de algo, una imagen que siempre me ha gustado y dice las cortinas azules. Y es lo que el escritor quiere decir y lo que uno interpreta. Decía como que el escritor dijo cortinas azules, entonces interprete uno, no, la melancolía, la tristeza, y el escritor, no, son unas pinches. Acá es que ni siquiera lo intenta, Porque me gusta el color azul. el tipo llega y dice como yo quería hacer un cuento gótico y se me ocurrió que las mujeres podían ser caníbales con cabeza de martillo. Ya, punto. O sea, no, obviamente, ya uno se puede sentar y analizarlo y hacer toda la cosa. Pero digamos, parte de lo interesante es que en realidad es gente que lo que está apuntándole es a divertirse con la escritura y a divertirse jugando con el contenido. Hay bizarro que está jugando, hay bizarro experimental, que de hecho nosotros vamos a publicar uno el próximo año, que juega muchísimo con la forma, pero generalmente el bizarro lo que está apuntando es a contenidos nuevos dentro de dentro de una estructura que ya está evidente, digamos, no sé, yo no te mostré que estoy leyendo ahorita. Es uno que se llama Plushy Holocaust, como holocausto adorable, y es de un mundo en el que los juguetes inteligentes terminan haciendo un holocausto con los humanos. Eso no es una película. Y entonces, algo así. Es posible, sí, pero es como una especie de Cuddly Holocaust. Entonces, de Toy Story, pero exacto. Posapocalíptico. No, Hay ¿cómo uno que se se llama? llama ¿Pequeños gigantes? De los guerreritos esos. Exacto, los guerreritos Exacto. que están contra los extraterrestres, y los extraterrestres son los buenos. Y bueno, sí. Pero entonces, digamos, parte de, o sea, es gente que parte de estas ideas súper absurdas. O sea, en esta historia es una mujer que está en el posapocalipsis después de los juguetes y ella decide volverse un oso panda de peluche, entonces pasa por un montón de operaciones para hacérselo. Y justo cuando está a punto de ponerse la cara, atacan los osos panda, atacan los peluches al búnker en el que están metidos. Entonces le toca hacerse pasar por un oso panda de peluche que además mata gente, porque o sea, la idea es que los peluches están haciendo que la gente se extinga, porque además ellos están cazando los órganos de las personas para volverse personas reales. Son cosas raras. O sea, son cosas Son que cosas rarísimas. No suena corta. y son cosas que, digamos, lo más entretenido es que incluso a partir de estas cosas súper raras, tiene sentido.
Obviamente Claro. con una lógica de dibujitos animados, ¿no? O sea, pero tiene sentido. Sí, y como que hay algo, y pensando en eso es, yo insisto, es que a mí me parece, yo insisto en los bordes, es que para mí eso es re importante. Yo insisto en los bordes porque no solamente esos bordes estructurales, sino que los bordes temáticos tienen que ver también con, y cuando leo Bizarro, lo que estoy pensando es hasta qué punto puedo llevar una historia incrédula que tenga verosimilitud. Porque claro, por ejemplo, Diego habla todo el tiempo de cosas que son como, y entonces una nave espacial con muñecos absorbentes que nacieron de las... o sea, etcétera, etcétera. Y uno dice, eso está muy raro y está muy frito. Pero, eso está muy raro y eso está muy frito, tiene una coherencia interna que le permite que uno lea y diga, este mundo es creíble. Así como uno ve Hora de Aventuras o uno ve Ren y Stimpy y puede ser la cosa más absurda del mundo. Pero tiene sentido. O sea, Pero es algo que tiene un juego interno y unas reglas claras, digamos, establecidas dentro del mundo. Y ese diálogo es el que a mí también me interesa mucho, porque a mí en el Bizarro me interesa mucho, porque es... No sé, voy a decir esto así como me sale. En un mundo en el cual se ha vuelto la autoficción como una de las formas más importantes de comercialización, venta y publicación de libros. Es decir, en estos momentos la autoficción es como muy importante, sí, muy importante, desde los 5 libros de Kaunsgaard y pasando por Fernando Vallejo hasta absolutamente todo. Entonces la autoficción y ese contar de cierta manera a partir de la literatura lo real, ¿sí? Lo real que soy yo, lo real que es el mundo, también toda la inserción que tienen que ver los lenguajes periodísticos, etcétera, etcétera. Hay una apuesta muy fuerte, y yo creo que justamente esa apuesta fuerte del realismo y de la realidad y de lo real, entre comillas, como si fuera un péndulo, produce acción y reacción. Exactamente. Y a mí me parece que esa reacción está justamente puesta en los géneros no realistas, como la ciencia ficción, partiendo de las cosas que es New Weird, pero entonces lo que hace el Bizarro es justamente hacer la apuesta diametralmente opuesta de yo les voy a demostrar que es posible imaginar, o sea, que nadie se siente identificado como... No que no haya identificación de nada, o sea, que no se siente identificado con esto me pasó a mí. O sea, como que, ay, esto me pasó a mí, claro, las cucarachas me empezaron a hablar. No. ¿Sí? Ay, claro, los muñecos empezaron a tomarse el mundo, esto me pasó. No. O sea, ese tipo de identificación no la busca el Bizarro, sino justamente es la apuesta contraria. Y en eso me parece que hay una potencia, pues esa es digamos, la idea del literaria, extrañamiento. muy fuerte. O sea, ya es llevar el extrañamiento hasta sus últimas consecuencias. Y digamos que eso fue parte de la idea por la que yo empecé a meterme, digamos, en el Bizarro, fue por esa idea de yo recuerdo mucho cuando yo vi un curso de ciencia ficción en la universidad y siempre se hablaba de que es una de las maneras para mí un poco más perezosas de mostrar la ciencia ficción, que es la ciencia ficción se trata en toda su complejidad del otro. Y entonces cuando yo estoy hablando de alienígenas, en realidad el escritor está hablando del otro. Y cuando yo estoy hablando es el otro. Y el otro a partir de que el otro en este caso está llevando hacia un extremo y es, no sé, un alienígena que ni siquiera respira aire, sino metano. Pero en este caso ya se está llevando hasta el punto... Sí, hay una película, Con- la que es un smiley face de 3 ojitos. ¿Cómo es que se llama esa película? Evolución. No, hay otra que es con... Ay, ¿cómo se llama? John Travolta, que es un extraterrestre que ellos... Uy, ya yo otra vuelta lo dejé de ver así. No, pero es que es viejísima. Yo me acuerdo que la vi cuando así como canaleando y que en su planeta con... Yo creo que sé que eso estuvo nominado como la peor película. Sí, del algo así, año. un ranking, Sí, ese año estuvo nominado como la peor película de ese me acuerdo año. de eso yo. Sí, me acuerdo. Pero bueno, digamos, es a partir de estas ideas Hay de todo. y es, o sea, ya es gente que decide usar este extrañamiento y llevarlo hasta donde más no se puede. Y no sé, por ejemplo, en algún momento, recuerdo lo que yo te decía cuando yo hablé con Danger, cuando estábamos hablando con el escritor de Me Pudriré Sin Ti, en algún momento, él tiene un libro de un tipo que como que en algún momento se vuelve un hoyo negro que se traga todo el universo.
Y yo le decía, ¿cómo se le ocurre eso? Y él decía, como yo cojo una metáfora y las tiro, 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 y empiezo a meterle más cosas. Entonces, digamos, la idea es, una persona tiene una tusa tan tenaz que literalmente se está pudriendo por dentro. Pero, además, tiene cucarachas que le están hablando. Pero, además, tiene una chica que le gusta, que es su vecina, y la chica tiene, sí, como... Y esta idea de ir, yo recuerdo mucho que Hugo Camacho, el editor del Cinepress, él siempre decía que el bizarro era básicamente el género de la improvisación, esta cosa que siempre se burlan en las series de comedia, que es la gente que hace comedia de improvisación, Sí. lo del yes and, sí, como, sí, pasa esto, y además, y entonces a mí lo que me ha parecido muy interesante, sobre todo de trabajar el bizarro, es empezar a conocer este tipo de cosas, y es algo que además es muy interesante porque a pesar de que lleve tan poco tiempo, no sé, o sea, gente tan importante como, bueno, de hecho mucha gente empezó a conocer el bizarro fue por Chuck Palahniuk, porque Chuck Palahniuk recomendó un libro de Jeremy Robert Johnson que se llama Ciudad Revienta Cráneos, Skullcrack City. Y entonces, digamos, es un género que, si bien siempre se piensa que es un género de outsiders, lo interesante es que son outsiders que han ido metiéndose poco a poco dentro de la cultura. Y, digamos, nosotros hacemos parte también de esta idea de volverlo más masivo, porque además nosotros somos parte de... Ahorita ya somos 3 editoriales que están publicando bizarro en el mundo. Una en Italia que se llama Va por Tepa, que solo le publica editoriales por fuera de Estados Exacto. Unidos, digamos. Ah, Sí, no, en Estados Unidos son como 15, más, son muchísimas. Va por Tepa, que significa steampunk en italiano. Y ellos le han publicado casi todo el catálogo a Carlton Mellick III. Y eso es impresionante porque ese tipo escribe 4 libros al año. Va por Tepa, Orsini Press, que los chicos de Orsini Press también la apuesta que hicieron fue empezar a buscar bizarro y cosas extrañas dentro del país, que digamos El detective que tenía mariposas en el estómago es una novela de bizarro, pero española, o sea, está ubicada en Valencia. Y pues nosotros, que digamos también nosotros, parte de lo que hicimos y parte de siempre de la apuesta de Vestigio es empezar a buscar gente que también pueda producir cosas raras en el país. Y pues está El pornógrafo de Hank, que es un libro demente, que además juega mucho con el terror extremo, que el terror extremo también es como súper hermanito del bizarro. Y de hecho yo creo que ahí está lo que íbamos a hablar del cuerpo, porque hay algo que es muy importante y es... Yo me salté todo Sí. eso, perdón, fue culpa mía. Pero hay algo que sí es muy interesante y es que veterinario. todos estos cambios y todas estas cosas o sea, los personajes siempre se reflejan en el cuerpo. Y el cuerpo está utilizado como algo súper moldeable dentro del género. Entonces, no sé, el mismo hecho de Esposas Martillo, en Esposas Martillo hay un cuento que se llama Cerdo de Guerra, que es, pónganle Fight Club, pero con gente que se vuelve animales. Entonces ellos empiezan a inyectar cosas y mientras más se inyectan se vuelven más animales y el cuerpo se les transforma, entonces el chico personaje al final se vuelve un chita y entonces y dice como que le salió la piel y que empezó a llorar mientras le crecían las uñas. Pero digamos, ahí lo interesante es que no solo todo el mundo y digamos lo externo a la persona se vuelve moldeable y se vuelve objeto, digamos, de creación, sino que termina siendo un efecto incluso en las mismas personas, que es parte de lo que es, o sea, ha habido como un par de estudios académicos acerca del bizarro y lo que han dicho es que hay algo muy interesante en esta idea de la concepción del cuerpo como una expresión del sujeto interior, pero que está reflejada siempre. Y la manera más fácil, no sé, Carlton Mellick III tiene un cuento que se llama La orgía fantástica, que es de gente que tiene enfermedades sexuales, pero es un futuro en el que son súper enfermedades sexuales, entonces transforman a la gente. Y la gente hace orgías para intercambiarse enfermedades sexuales y poder cambiarse la apariencia. ok. ¿Sí? Entonces, digamos, está toda esta idea del cambio y que pues digamos también es heredera de lo mismo que hizo Cronenberg con la idea de la transformación
es heredera pues del anime y de Total. todo, o sea, en algún momento hablaban mucho de cómo era la influencia de estos animes de las chicas mágicas, como Magic Girl, Madoka, cosas así, Sailor Moon. Las guerreras mágicas. Exactamente. Y es esta idea de, o sea, porque son cosas que tienen una lógica interna, pero ya, o sea, eso nunca va a pasar acá en el mundo. Aunque si pasa sería chévere, pero Sí. no va a pasar. Yo tengo mi carta clown por si acaso. Por si acaso, sí. Digamos, esa es parte, la idea del bizarro como género es simplemente vamos a ser extraños. Y yo creo que eso es parte de lo maravilloso y lo divertido de leer bizarro, porque además, cuando yo conocí a Rodrigo, yo le dije, yo estoy editando bizarro, y él, lo primero, pues me sorprendió que Rodrigo lo conociera, pero él me dijo, eso es súper entretenido, y es algo que a mí me pareció genial de leer bizarro, y era que en la literatura uno ya está acostumbrado a leer cosas serias. ¿Sí? Yo me voy a sentar a leer acerca de un tipo del siglo XIX que rompió con su esposa y que está saliendo con la moza y que y son vueltas que terminan, o sea, qué bien, qué mal la literatura, no estamos incluyendo el género obviamente, pero la literatura no ha podido escaparse un poco de estas estructuras ya establecidas. Acá es gente que dice como, sí, esta estructura existe, pero miren que podemos divertirnos con esto. Y mire que usted puede reírse no solo mientras escribe, sino también cuando está leyendo el libro. Sí, hay otra cosa que yo quería decir antes de que se me olvide, voy a cambiar de tema. O sea, voy a cambiar de tema, pero voy a volver al tema. Sí. Porque yo sí creo que hay dos corrientes. Hay dos corrientes, no, más que dos corrientes, hay como una especie de transformación del bizarro. Estoy totalmente de acuerdo con Diego en el hecho de que es divertido y que no tiene una presunción netamente literaria, digámoslo así. Sin embargo, y ahí es donde si ustedes ven una obra como Me pudriré sin ti, por ejemplo. Me pudriré sin ti tiene un gran plot, ¿sí? Además que es la gran novela, para mí es la gran novela de la tusa. Si uno está entusado tiene que leerse eso sí o sí. Porque es como la tusa en todos sus... Si tienes un amigo entusado, regálale. Por favor, si tienes un amigo entusado hay que regalarle ese libro, es como... Porque además se va a reír, pero va a sufrir, pero al mismo tiempo va a aprender. Eso es como fenomenal. Pero cuando... Claro. ¿Qué pena está ahí? Sí. Agárralo. Es la novela de la tusa. En serio. Entonces es muy particular porque no solamente divierte y es chistoso, además que es como estrambótico de ciertos puntos, ¿no? Y es exagerado. Pero, por ejemplo, una novela como esta, el lenguaje es increíble, porque de la misma forma, y esto es algo que en el mismo proceso de la traducción nos fuimos dando cuenta como con Diego de ciertos detalles bien interesantes, y era que él utilizaba metáforas entre comillas comunes y corrientes, pero les daban una vuelta, así como el bizarro, así como la estructura del bizarro, estructura clásica pero hecha una cosa loca. Entonces agarraban el lenguaje y utilizaban una serie de estructuras que normalmente son clásicas o conocidas, pero les daban una vuelta loca. Entonces yo me acuerdo que en la presentación el ejemplo que yo daba es un post de Facebook, estoy triste, un meme, un post de estos de Facebook que decía la editorial me devolvió mi manuscrito, no entendía, dijeron que no entendían mis metáforas, estoy triste como un coco. Entonces era el meme, entonces uno era como, se reía, pero este libro es así, o sea, la metáfora es estoy triste como un coco, y uno dice, esto está raro, pero la forma en la que se va construyendo hace que esa metáfora sea reclara, y esa metáfora sea como, claro, o sea, entiendo por qué está triste como un coco. Y uno dice, qué triste como un coco está este hombre, sí. Claro, las metáforas son re locas porque hay una parte en la que, voy a poner un ejemplo, decía, si no estoy mal, decía que había una chica, corrígeme por favor, con el cabello rojo y que tenía un mechón sí. que parecía una zanahoria colgando. Entonces, claro, empieza como, pero parecía una zanahoria colgando de un anzuelo, una cosa así. Y entonces era como,
momento, esto está raro, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, no es un mechón rojo como una llama de fuego, no, es como una zanahoria colgando de un anzuelo, yo no sé. Pero de todas formas, ese tipo de metáforas sobre las zanahorias y los anzuelos empiezan a funcionar en toda la novela y uno de repente en la página 80 dice, ay, como una zanahoria colgando de un anzuelo, qué lindo. ¿Sí? Entonces es raro porque también en el lenguaje de este, que no podría sentir justamente, como que es muy divertido, es muy entretenido, pero el lenguaje y la propuesta El uso del estética lenguaje es muy Y que interesante. de hecho también es eso muy pasaba interesante. también en Esposas Martillo con un par de que Sí. incluso tuvimos duelos de cuchillos a muerte. Tenemos problemas con las traducciones, entonces ¿cuáles resolvemos? Los resolvemos a con duelos, a muertes a con cuchillo. Sí. Sí, esa es la referencia. Sí. En realidad ellos no son ellos, son los clones de varios duelos. Nos hemos asesinado muchas veces y... Pero digamos, hay algo, y de hecho eso es parte de lo interesante de traducirlo, ¿no? Que es una cosa impresionante. En algún punto cuando está hablando, recuerdas que el tipo llegaba y le decía al otro, como estaba hablando el casero, no, tú me dijiste que el casero de Ernie, Okay, y le dice como, ¿acaso usted tiene abejas en los oídos? Quiere que le muestre lo que significa una metáfora a partir de este libro. Y era un libro súper gringo que se llama Elements of Style. Y yo le decía a Rodrigo, como yo no tengo ni idea de cómo traducir eso. Y fue como, o sea, nos demoramos como 2 horas, como, ¿cómo hacemos esto? Pero digamos, y eso es, yo creo que parte del juego con el bizarro también es esa idea, ¿no? Termina siendo siempre algo muy local. Incluso es bien gringo. Es eso bien sí es gringo, cierto. pero no solo gringo, sino cuando el bizarro se produce siempre es local. Ah, sí, bueno, en el caso del detective. En el caso del también. detective, en el caso de Hank, ahorita en estos cuentos no tanto, ahorita con lo que Hank está escribiendo, Hank tiene, la gran meta de Hank es escribir el Proust colombiano de Splatterpunk, pero de gente que hable NEA. Lo cual, o sea, hay muchas contradicciones, por decirlo de cierta manera, pero es algo que es bien interesante porque es gente que, no sé, acá en el detective que tenía mariposas en el estómago, es gente que está hablando de manera castiza. Y hay una novela que se llama Nunca fui para ti un alien, nunca fui para ti un hombre sino un alienígena, de Orsini Press, que es básicamente Almodóvar en el espacio. Y hablan como españoles, entonces digamos, a mí hay algo que me parece muy interesante y es que esta idea de buscar lo extraño termina volviéndose distinta dependiendo del país en el que se produce, ¿no? Entonces hasta ahora generalmente lo que se ha visto son novelas estadounidenses, pero ya están empezando a surgir las otras novelas en otros lados que han sido inspiradas por el género. Y que pues por ejemplo Hank está escribiendo cosas así, no sé, en Orsini Press ya tienen 3 autores de bizarro que están jugando constantemente con las ideas del género e incluso con muchos que son increíblemente referenciales. Nosotros vamos a publicar una novela que se llama Alan Smith y no salvó el mundo, que de hecho desde el nombre ya es una referencia, que no sé si ustedes saben que Alan Smith es el nombre que le ponían los directores y los productores a las películas cuando les daba pena que salieran su nombre real. Entonces ellos, en vez de decir como producido por Diego Cepeda, era producido por Alan Smithy. Y Alan Smithy tiene la piedra de que ha producido las peores películas que Hollywood ha visto. Y acá Alan Smithy es un escritor de libros de serie B, que además se copia, digamos, descaradamente. Tiene uno que se llama como La llamada de Catolo. Entonces, digamos, es algo así, pero el tipo resulta que llega y le dice a la esposa quiere tener un hijo, él no quiere y él decide voy a enseñarle a mi esposa lo que es la responsabilidad y voy a enseñarle lo que es la responsabilidad comprando un perro. El tipo sale con un billete de 10 euros en el bolsillo. No haga tanto spoiler. No, esto es el primer capítulo. Pero tienes capítulos. No. Solo tiene Él solo sale con 10 euros en el bolsillo, sale a la calle, va a las tiendas de perros y dice, todos los perros tenían pedigrí. Entonces yo no tenían marca, porque él dice que cuando uno dice que el perro tiene marca es que tiene pedigrí. Entonces todos los perros tenían marca y yo no estoy dispuesto a pagar más de
10 euros por un perro, entonces el tipo termina metiéndose a una tienda de un chino. Una tienda de antigüedades. No es bueno, es una tienda de antigüedades raras porque venden animales mitológicos. De antigüedades, tipo, ¿se acuerdan de Viernes 13, la serie? Que era una Estamos viejos. tienda. No. No sé si ellos se acuerdan de Pero Viernes. nosotros sí. Pero comprando un juguete. Soy viejo ya. Y el tipo llega Bueno, y había un le gabinete dice- de curiosidades. Sí, Eso. Primero comprando un juguete de Bart en la casita del terror. Exactamente. Y el tipo llega y termina adoptando un gremlin. Por error. Con un gremlin. Y el japonés, el chino que le dice cómo tiene que recordar las 3 reglas de los gremlins. Y el tipo lo ignora y lo primero que hace es irse al cine y Y darle comida. el animalito no quiere comer y el tipo coge una manota de palomitas y le dice no seas chorecas y le embute la comida y después salen un montón de gremlins. Y lo que termina pasando es que el tipo causa el final del mundo. Dijo que lo iba a hacer después. A punta de gremlin. Pues se llama, el nombre se llama Alan Smith y no salvó el mundo, o sea, No es mucho O spoiler. sea, pero, no, pero sí, no, y por ejemplo eso mismo de los géneros y de este tipo de cosas pasa, bueno, en el detective que tenía mariposas en el estómago, por ejemplo, también agarran mucho de eso, de los géneros, serie B, o sea, por eso es muy, como que, para mí es muy importante pensar, es muy importante, pensar que toda la producción, entre comillas, basura que se hizo durante los años 70 y 80, incluso en los 90, que son películas muy paila, que siguen ¿sí? produciendo. Y que siguen produciéndose Es ahorita. fantástico. Claro, el asunto es de que a mí me parece que en los 80 hubo una especie Del boom. del boom de muchas películas basura, desde Porky's hasta todo, ¿sí? O sea, todo. El asunto es, eso no es como el final de, sino tomar eso como una base para. Exactamente. Y entonces es como, bueno, tomemos ese tipo de cosas que son películas basura, serie B, cosas que son consideradas muy malas, terriblemente malas, ¿sí? Y que todo el mundo se ríe de eso y dice, esto es terriblemente malo, y dice, bueno, pero de aquí saquemos algo. Entonces, eso, por ejemplo, aparece en cosas, no digo que Gremlins sea malo, porque Gremlins es muy buena película, pero bueno, pero aparece esto de la serie B. Pero por ejemplo en el detective que tenía mariposas en el estómago, uno de los referentes claros son los libros de John Green, ¿es que se llama? Los libros de John Green. De John Green. Ah, Espérame al final. Espérame al final del ¿Cómo es? túnel Algo así, y espérame al te final. besaré en invierno. Entonces que siempre son, que tienen la misma letra, Sí, ¿no? sí, Y sí. Una todos- nubecita. que de hecho Una nubecita. Y de hecho siempre. parte de lo chistoso es que el libro, la parte que se burla de los, bueno, todo se burla de los libros de autoayuda, pero en la parte que es como fragmentos de un libro de autoayuda, utiliza las mismas fuentes de los títulos de John Green. O sea, la fuente tipográfica. Ujú. Y es muy loco porque entonces, claro, como que mucha gente dice, John Green, o sea, tan horrible, o sea, siempre se repite, siempre hace lo mismo, como que uno se lee un libro y se los lee todos, ¿no? Etcétera. Pero entonces, aparte de eso, valdría la pena pensar, y esto me parece como un acto valiente de parte de ellos, y es decir, bueno, en vez de criticar solamente estos libros malos, ¿por qué no los usamos para hacer otra cosa? Que no sabemos si sea mejor o peor, pero lo vamos a intentar. Para nosotros es mejor, claramente. Pero vamos a intentar convertir esto que es terriblemente malo en base en estructura para, o en, no sé, en abono, llamémoslo así, para crear algo más. Entonces, claro, no solamente es el detective que además toma todas las cosas clásicas del detective, que tiene una oficina, ¿no? Y que entonces llega una chica guapísima, o sea, claro, todo se vuelve raro, ¿sí? Todo se craquela, se quiebra y queda fragmentado y tirado en el piso. Pero el principio siempre es como el detective, pero además del detective, los libros de autoayuda. Y además de los libros de autoayuda, John Green haciendo sus historias, y entonces el tipo, y etcétera, etcétera. Entonces, esa sumatoria de cosas, esa sumatoria es una sumatoria que sí tiene como un referente claro, y son referentes rarificados, modificados, superpuestos, doblados, porque uno se termina dando cuenta que uno se ríe, es porque lo reconoce. claro, porque se da cuenta de esa estructura mala por decir, de John Green, ¿sí? O sea, o de las películas de terror,
clásicas, que siempre es lo mismo, es decir, uno lo reconoce y dice, ¡ay, sí! O sea, qué absurdas son estas estructuras. Y es simplemente volverlas absurdas un poco develando Exactamente. o quitándole el velo a lo absurdas que son. Y eso lo hace muy divertido. Entonces, a mí eso me gusta mucho porque yo sí siempre he creído que para alguien que, por ejemplo, quiere escribir, darse cuenta de estos movimientos dentro de los libros es recontraútil, en el lenguaje, en las metáforas, en las estructuras, en darse cuenta de cómo los géneros pueden modificarse de tal forma que se pueden develar su absurdo a través de llevar a un extremo lo absurdo del género. Pero sí, me emociono. Entonces, pero si no, estaba pensando, por ejemplo, en el detective, que pasa eso. O sea, Pues el las partes de detective. John Green son, si quieres, y ya, ve un pedacito de las... Del Hay detective. el de las cosas más pequeñas que caben en tu mano. Sí, que es, Ah, así bueno, se llama el libro Es que que escribe. sí, ¿cuál es la idea? El tipo que es un perro, el tipo que se transforma en un perrito border collie, resulta que era un escritor de libros De autoayuda. de, No, de John Green. de John Green. Como O sea, románticas, tipo son como novelas románticas. novela romántica. Novelas sí, románticas. Pero Pues como, pues Novela la que yo tengo romántica referencia, exacto, sí, la esta de la nubecita es como así, Es que ¿no? todas Creo. tienen sí, es que nubecita, todos creo. son Bueno. iguales. Es que todas... La nubecita con fondo azul. Ah, sí, sí, sí. Que Que llueve. son novelas románticas, siempre hay una... Como es- Bajo la misma estrella. Esa. Esa. Y no solamente, sino que, por ejemplo, siempre es como... Esa. Son novelas románticas edificantes, además. Ay, sí, a lo Sí, Disney. o sea, como que su propósito, no sé si lo logra, no, pero su propósito es edificante. Entonces siempre hay alguien que está a punto de morir y encuentra el amor y el amor lo salva, ¿no? Alguien pues, que de está hecho- muy mal y la amistad lo salva. Ujú. Entonces sí, siempre se edifican, siempre hay algo que salva. En ¿no? realidad no sé, habría que leer la biografía, saber si no sé si es de qué religión es. No, No, en serio, siempre lo pienso, ¿En que de serio? pronto Sí. es de ¿En serio? Bueno, Entonces, y digamos, ¿qué es lo que ¿En pasa? serio? Ellos dos son así, en serio. El tipo primero Sociólogo, escribió un tío. libro estilo Rupi Kaur, yo no sé, que fue un fenómeno editorial. Es una mujer que escribe poesía de la siguiente manera. Lo odio. Me levanté. Es que, bueno, no, la mejor manera de verlo es esto, A ver, es que lo tiene. lea, lea. Que es el libro original del tipo que se llama Todas las cosas pequeñas que caben en tu mano. La playa. Lo mejor de la playa tras la tormenta eres tú caminando por la orilla, buscando conchas y erizos. Yo voy detrás, con las manos en los bolsillos, enamorando. ¿Sí? O sea, es ese tipo de poesía, exacto, ahí va. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tipo escribe ese libro, se vuelve superventas porque el tipo lo publica como independiente, se vuelve un éxito editorial, lo contrata una editorial y le dice, escribe un nuevo libro. Tengo un adelanto. Sí, tengo un adelanto. Y el tipo llega y dice, voy a escribir la historia más triste del mundo. ¿Y cuál es la historia más triste del mundo? Es una chica, bueno, o sea, el libro literalmente se llama La historia más triste del mundo, y dice, cuando María cumplió los 15 años, tuvo un regalo inesperado, algo que nunca había sospechado que pudiera tener tan joven, cáncer. La cara de la doctora Sánchez al comunicárselo a ella y a su tía Ágata era todo un poema. Sin embargo, fue la propia María la que tuvo que consolar a su médica. No importa, le dijo, recogiendo la lágrima que caía por su rostro. No me voy a morir, lucharé todo lo que pueda. Aquí no se rinde nadie. Y digamos, edificante yo. y es exacto, eso es John Green, algo que marca. Y digamos, parte de lo interesante, yo recuerdo mucho que nosotros, la ilustradora de este libro es una chica que normalmente hace cosas re tiernas, o sea, como de gente dándose abracitos y cosas así, es muy buena, pero nosotros precisamente la escogimos y fue muy chistoso. Yo te conté que cuando yo me reuní con ella, yo le dije, ¿cómo qué te parece? Y ella me dijo, como, yo me leí la primera parte y yo pensé que era un libro de John Green. Y después empezaron a pasar cosas raras. Y fue como, yo quiero ilustrar este libro. Y como que se puso súper emocionada y era precisamente, digamos, la idea que nosotros dijimos fue como vamos a jugar con esta cosa de, es algo súper cute, pero es malo. Y es como, tiene esta cosa de, o sea, hay asesinatos, hay cosas así. La historia más triste del mundo termina siendo una cosa súper cronenbergesca, súper loca. Entonces, digamos, es esta idea de hacer un remix Sigue. con los géneros, que es lo que termina siendo muy
Si quieren, para Sí, que échenle uno. a los Échenle un ojito. dibujitos. Pero entonces, digamos, es esta idea lo que termina creando el bizarro. Y generalmente, incluso ahorita, por ejemplo, está cogiendo cada vez más fuerza. Ahorita Eraserhead, que es como la editorial mamá, como la nave nodriza de los extraños en Estados Unidos. Como la Minotauro de la ciencia ficción. Exactamente. Eraserhead acabó de publicar a una chica de Nigeria. Entonces, digamos, es algo que está volviéndose cada vez más internacional y que está empezando a demostrar que hay otra manera de escribir y que hay otra manera de escribir utilizando lo que conocemos, y que es algo que a mí me parece muy interesante porque también está la idea, yo no sé si yo alguna vez te comenté, pero... Espérate, antes de que cambies, porque vos te cambies de tema, pero y no solamente eso, sino que hay premios que son premios fantásticos. Sí. Premios que normalmente se le da a la literatura fantástica, que son premios que se les dan como a... Los Hugo y... No, esos son más de ciencia ficción, Ah. pero los de... Sigo... Sí, pero por ahí que generalmente se les dan estos librotes de 400 páginas que crean unos mundos fantásticos épicos. Bueno, algunos textos de Bizarro empezaron a ganar esos premios que llaman los Wonderland. Entonces los Wonderland ya, digamos, Carlton Mellick, Dangerous Leader, etcétera, ya no están de hecho, como tan la así. novela de Danger ganó el Wonderland en el 2017. 17. Entonces la de Me Pudriré Sin Ti ganó el Wonderland. Entonces es como otra forma del fantástico, digámoslo así, ¿sí? Es como, no es una evolución tipo Pokémon, ¿sí? Del fantástico. Una digievolución. No es una digievolución del fantástico, sino que es como eso, es que es como Pokémon dirigido por Cronenberg. Entonces cuando evolucionan se convierten en cosas raras. Eso es el bizarro, ¿no? Es como un fantástico que fue llevado a... Pero además Como que entró en la máquina teletransportadora de la mosca Y así salió. y salió y no había una mosca dentro, había como, no sé, otro género ahí, algo raro y salió el bizarro, ¿no? Que de hecho eso es lo que me parece interesante, que es esta idea de jugar, no sé, hay una novela que acabaron de sacar, que yo te la iba a comentar, hay una novela que se llama The Green Kangaroos, los canguros verdes, y es una novela de junkies, o sea, de drogadictos. Imagínense un Burroughs, pero de gente que se droga con drogas genitales. Y entonces empiezan a meter alienígenas y son los alienígenas Hay los un adjetivo, adjetivos hay un adjetivo que siempre al final uno hace como ¡ah! ¿O cuál fue la de Hank? No, pero no, el asunto es, yo quería que, por ejemplo, que es bien interesante. Vale. Chao, gracias. Por ejemplo, hay otra novela que me gustaría de esa que hablaras, antes de las drogas genitales, que es de... ¿Tiffany? Sí. Ah, bueno, esa es una novela que viene pronto, muy pronto, que se llama Suerte de Mierda, que es una chica que está teniendo el peor día de su vida. Entonces la despiden, mientras está planchando el pelo se le incendia, cuando prende el carro se le daña, y resulta que al final ella está hablando con la mejor amiga y la chica le dice como no, pues ven, has tenido un día horrible, vámonos de fiesta y embriaguémonos y pues olvidémoslo todo. Y la chica le dice como bueno, listo, está bien. Resulta que en la fiesta termina encontrando a un asesino y el tipo la mata. Ya, para terminar el día. Y la Fue el chica, peor día de su vida. y la chica llega, se despierta y resulta que en este mundo cada vez que uno se muere, o sea, no hay manera de morirse realmente si no es de vejez. Y cada vez que uno se muere, uno pasa a un nuevo multiverso. Entonces, digamos, cuando ella se despierta, entra a un mundo en el que uno tan solo puede entrar. Se vuelve Spider-Ham. Ah, Spider-Man. Cada vez que ella Tal entra, cual. cada vez que ella entra a las casas en este nuevo universo, tiene que entrar de lado porque si no se termina metiendo como en un bucle infinito de la casa en la que está metida. Hay uno en el que es, ustedes han visto este meme de Oprah de cuando ya llega es que bueno, fue una cosa súper loca porque Oprah tiene un show súper famoso en Estados Unidos y hubo un día en el que ella llegó y le dijo a la gente como por favor miren debajo de sus sillas
No, primero se lo dijo a una persona y la chica Es llegó una y se pared de lo pollo dijo. robot. No, pero es que eso pasó en realidad. Pero el pollo robot hace Ajá, y ella llega, saca la llave y descubre que es una llave de un carro. Y entonces después Oprah se emociona y es como, tú tienes un carro y tú tienes un carro y tú tienes un carro y todos tienen carros. En la novela lo que termina pasando es que es una mujer que se llama Nopra. Y Nopra en vez de, es un lugar en el que ella llega y dice, tú tienes cáncer y tú tienes cáncer y tú tienes cáncer, y empiezan a darle los resultados médicos a la gente. Entonces, digamos, de hecho a mí me parece que eso es una gran novela de Bizarro. Pero, precisamente no, por y eso. hay una cosa que me llama la atención de esta escritora en particular, que es Tiffany Scandal. Se llama Tiffany Scandal. Qué gran nombre. Se llama, o sea, no la bautizaron Tiffany No, Scandal, pero se ok. llama Tiffany. Así como Danger Slater no se llama Danger Slater, pero bueno. Se llama Javier. Seguro. No, tiene otro nombre. Pero bueno, el asunto es, este es como que es muy particular porque Tiffany Scandal empieza a incursionar en la escritura a través del bizarro, pero se da cuenta que también a través del bizarro ella puede también canalizar, llamémoslo así, una cuestión ideológica muy fuerte. Y ella en estos momentos está publicando algunos libros de artículos posfeministas más fuertes que se están haciendo, que se llaman Nasty, gracias. Nasty, que sacó Nasty volumen 1 y Nasty volumen 2, pero que son artículos feministas, neofeministas, a partir de esta misma idea que surge desde el bizarro, de agarrar lo que ya existe y modificarlo de tal manera que se pueda develar lo absurdo. Entonces, hay también una corriente, pero es divertimento. Yo decía, sí, pero no, o sea, es que también hay esa como es una la cuestión es que, evolución, exacto, ¿viste? empezó así y ha ido cambiando. De hecho, el bizarro tiene una corriente fuerte surrealista, por ejemplo, que son novelas, o sea, si esto no tiene sentido, esas novelas, nada. Pero digamos, hay muchos autores que son como súper surrealistas en su trabajo, pero a nosotros no nos gusta tanto porque es que sentimos que, bueno, no nos llama la atención, digamos, esa parte del bizarro. Pero hay algo interesante y es que, pues como género, precisamente por lo amplio que puede ser, es algo que empieza a darle cabida a cosas muy distintas una de la otra. Y yo creo que pues, o sea, Tiffany es editora de Kingshot Press y que es una de las que es una de las editoriales más fuertes de Bizarro, y Kingshot ha publicado, bueno, Nasty volumen 1, volumen 2, van a sacar un volumen de antología en contra de, o sea, de resistencia, que se llama Resistance. Y digamos, la idea es precisamente como, no sé, es como este lado no serio, pero es un lado que está empezando a surgir precisamente porque el género tiene, dentro del género simplemente es como sea extraño y ya. Entonces el género da cabida a muchísimas maneras de expresarse, dentro de las cuales cabe un poco de todo realmente. Hay una novela incluso de un tipo que escribió básicamente un anime bizarro que se llama Magical Girl algo, y es una chica, una Magical Girl que es trans. Y es súper loco, o sea, es una novela muy demente, pero digamos, es esta idea siempre de hacer remix, pero remix que van hasta las últimas consecuencias y cogidos de la... Es chévere, es bien interesante. Bueno, pero no sé. Sí, no, y la idea también un poco como que lo que esperamos como editorial también Es que se empieza a producir. es claro, es decir, no solamente encontramos a Hank como alguien particular dentro de la escena literaria colombiana, podríamos decirlo, pero además también la idea, yo tuve un muy feliz encuentro hace una semana con Oscar Pantoja. Oscar Pantoja, que es el editor que hace guiones de cómic, hizo el guión de cómic de la biografía de Borges, si no estoy mal, la de Gabo Rulfo y también. la de Gabo, y De bueno, varios. ya ha escrito novelas también, ha escrito un par de novelas, me lo encontré y fue chistoso porque él no sabía que yo era de Ediciones Vestigio, entonces estaba hablando de la tesis que
que terminé, al fin. Y entonces estaba hablando de la de ciencia ficción y entonces él me comentó, hay mucha gente que está escribiendo ciencia ficción ahorita, él dicta clases en la central, y decía, hay mucha gente que está escribiendo ciencia ficción ahorita y le interesa mucho, pero, decía él, claro, la gente está leyendo Lem y Dick y Asimov, que está bien, o sea, hay que leer a Lem, pero cuando uno les pide referentes más actuales, nuevos, dicen Lem, Asimov, Philip Dick, ¿sí? Es como, ya está, o sea, como que no hay referentes. Ni siquiera Ursula K. Le Guin, por ejemplo. No, o sea, pues, no sé, es como, no hay referentes nuevos dentro de los chicos que están haciendo escritura creativa, digamos. Entonces él un poco tiene que guiarlos. Y él muy particular me dijo, pero Rodrigo, me encontré un libro, una locura, yo creo que yo quisiera que ellos escribieran algo así, porque es nuevo, es novedoso y es raro, no es como la ciencia ficción tan clásica, sino que juega con muchas cosas, y es un libro que se llama Esposas Martillo, no sé si lo conozcas, y yo ahí... Sí. Un poquito. Sí, un poquito. Algo por ahí, entonces bueno, ya le comenté, pero entonces lo que me pareció lindo de este encuentro fue que él como docente de escrituras creativas haya encontrado en el Bizarro una posibilidad para... El Bizarro es y pasó lo mismo Martillo. con Juliana Muñoz. Ah, sí, entonces que haya encontrado en el Bizarro como una posibilidad para que los chicos encuentren cosas con las cuales de cierta manera sentirse identificados también. Porque la serie de referentes que hacen estos libros, quizá Gremlins no, para nosotros los viejitos bien, para ustedes los jóvenes no sé, pero encuentran referentes, estructuras de cosas que son muy afines y que podrían posibilitar imaginar. Entonces, yo estoy imaginando si las estructuras se hicieran, no, los referentes que se me ocurren son, no sé, son viejos. Estamos igual, viejos, pero no sé, que haya referentes sobre, puede decir cualquier cosa, Betty la Fea, ¿sí? O sea, ¿ah? Ya está bien. Sí, pero como lo pasaron de nuevo, entonces como que puedo decir, se volvió popular de nuevo, así que puedo hablar de Betty la Fea. YouTube se volvió popular. Claro, pero entonces agarrar Betty la Fea y listo, se vuelve una cosa y poder analizar la estructura de Betty la Fea. Para partir de ahí no sacar un site, ¿cómo se llama? Un spin-off. Un spin-off, sino para modificarlo de tal manera que se devele la estructura absurda de Betty la Fea. Betty la guapa. ¿Sí? Sí, eso, Betty la guapa, no sé, una cosa así. De hecho, eso fue lo que pasó con Juliana. Juliana estuvo en el lanzamiento del detective que tenía mariposas en el estómago. Y ella dijo, ¿cómo qué es esto? Que tú llegaste tarde. No, pero ese Las día... gatas. No, ese día fue otra cosa. Ese día en realidad llegué temprano, pero me quedé abajo hablando por teléfono. Por Bueno, problema. y con Juliana, a Juliana le gustó tanto el libro que de hecho ella lo está recomendando en la central, que ella es profe de escrituras creativas allá. Y ella me decía como, a mí me parece increíble, pues sobre todo digamos esa, porque juega con un montón de como novelas dentro de la novela y cuentos dentro de la novela. Entonces ella me decía, eso es increíble y además es una novela que se está burlando todo el tiempo de eso. Y ella me decía como yo no puedo creer que eso exista. Y de hecho para ella en algún momento el blurb, como el comentario de alguien famoso, es de el primer escritor en España que sacó una novela por crowdfunding, que es un gran escritor. Y el comentario es, esto es hermoso, nunca nadie lo publicará jamás. Y pues precisamente ya van 2 editoriales interesadas en publicarlo. Pero digamos es eso, como también es una idea de ir a la contracorriente de lo que se está publicando y poder mostrar que hay nuevas maneras de expresarse. Sí, eso es como un poco la idea que nosotros tenemos también con lo del Bizarro, no solamente porque nos gusta y ya, y queremos que todo el mundo lo lea, sino porque en el fondo también queremos que la gente empiece a producirlo, es decir, que empiece a pensarlo. Y eso me parece como, o sea, que empiece a pensarlo como una opción. Ya con eso, ¡puf! O sea, es como una explosión mental inmensa, porque yo y esto no sé, yo hablo por mí, yo creo que hay un montón de géneros que están sufriendo, pongamos la palabra sufriendo, que están sufriendo ciertas formas sobre los que se ve el género, esto es así, y hay una preconcepción de ese género, se ve de tal manera que no se lo considera siquiera una opción. Pues la ciencia ficción que está volviendo distopía. Claro, entonces
pero que no solo la ciencia ficción, creo yo. Es decir, es sorprendente, por ejemplo, también cómo últimamente hay más gente interesada en escribir terror, ¿no? Y terror, o sea, terror de plano, ¿sí? No cosas urbanas que parecieran terror, no, o sea, terror o ciencia ficción, que a mí me parece que es como la que está como ahorita más, me alegra mucho eso, más fuerza, pero también la fantasía, pero, por ejemplo, en esa baraja de géneros también que se pueda considerar el bizarro como una posibilidad, tanto de lectura como de escritura, ya, a mí me encanta. O sea, sí, eso ya sería claro, ganar. Un montón de ganar, pero no sé. No sé si preguntas? tiene alguna pregunta. Si el terror apela a una situación que sentimos, ¿cierto? Sí. Se busca que inspire esa sensación en un lector. Sí. La fantasía también apela a otra situación, ¿cierto? De imaginación. Y en el bizarro, ¿qué le apuntaríamos? La reacción es el que putas. Literalmente, o sea, como el what the fuck, o sea, y siempre se ha hablado de esta idea de, incluso hace poquito hicieron un blog, están publicando semanalmente como esos momentos cuando uno está leyendo un libro de bizarro y uno como que tiene que parar y decir como qué carajos acaba de pasar. Como la sorpresa de Sí, cierta como manera. esta sorpresa, pero es una sorpresa de no entiendo por qué pasó esto, pero es genial. Y digamos, ese es el sentimiento al que está apelando el género, digamos, como... Que es un como poco, forma grande. es un poco el extrañamiento al que se refería Ujú. Diego en algún punto, ¿sí? Que es volver extraño a algo, pero que lo extraño sea el centro. O sea, porque yo estoy pensando en la ciencia ficción como el extrañamiento cognitivo, por ejemplo, que tiene que ver con entenderlo de manera lógica Ujú. o de manera mítica, en el caso de la fantasía, pero ese es el extrañarse por Por extrañarse. sí, o sea, como que la sorpresa misma es como el efecto, si se pudiera buscar, la sorpresa misma, pero, y esto es a mí, y yo insisto en mi defensa bizarresca, desde ahí tiene que ver con que la sorpresa, para mí, desnaturaliza las cosas. Entonces, voy a poner un ejemplo tonto, no sé si les ha pasado a ustedes o no, pero uno está solo en casa y de repente uno ve una mancha en la pared y uno se asusta, ¿sí? Pero uno se sorprende por, en este caso se asusta o ve algo, una manchita y uno dice, pero ¿qué es eso tan raro? Es decir, y uno se sorprende por algo y una vez uno se sorprende por eso, esa mancha, esa pared, ese cable que uno vio no vuelve a pasar desapercibido, sino que uno empieza a prestarle atención. De una u otra manera es como, este fue el cable que me sorprendió, ¿sí? O no sé, no soy bueno ahorita con los ejemplos. Triste como un coco. Triste como un coco, tal cual. Pero bueno, triste como un coco es un ejemplo de cómo me puede sorprender una metáfora y de repente me puedo empezar a fijar en esa metáfora de tal forma que ya no la voy a pasar por encima cada vez que nombren un coco en esa novela. ¿Sí? Pues como, coco, o sea, aquí hay algo con los cocos porque me pareció, triste como un coco, no entendí. Entonces, sí, es como la desfamiliarización dada por la sorpresa, ¿no? Entonces, y yo sí creo que hay como toda esa sorpresa se está tratando de mover en varios niveles. Y el temático, entonces, cada vez que Diego dice, estoy leyendo una novela, entonces, en el que hay un hombre que se le vara el carro, y uno normal, y entonces aparecen unos monstruos gigantescos, y uno, ahí está, o sea, como ahorita que dijo, había una enfermedad, no sé qué, genital, entonces uno, ok, ya aparece como lo raro que te mueve, entonces, temáticamente, pero yo también creo que muchos, últimamente, en esta digievolución, están también poniendo esa misma actitud hacia la escritura, ¿no? Insisto, con Me pudriré sin ti, yo vi la tusa de otro lugar, desde otro lugar. Pero Desde además, otro la lugar. cuestión es que loquísimo. nosotros, bueno, yo me leí ese libro por primera vez estando entusado, o sea, yo me lo leí hace 2 años, y yo, que incluso cuando Rodrigo estaba corrigiéndolo, él me decía, coche, me sentí reidentificado, yo era igual, como yo era como, libro, y eso es parte de lo interesante, ¿no? Porque uno ve la tusa misma
de otra manera y o sea, porque es que normalmente cuando uno le recomienda algo para tú sabes como gente triste que es como la vida es horrible y acá es como La vida es horrible o John Green. Sí, o John Green. Y acá es la vida es horrible, pero pasan un montón de cosas. Raras. Exacto. Y puede ser más horrible de lo que imaginas. Exactamente. Así que una tos es lo de menos. Es como... Pero si no, yo creo que va por el lado de la sorpresa, digámoslo así. Si se hablara de algo que intenta causar, ¿no? Que intenta como... Yo creo que sería la sorpresa, la idea del bizarro. Bueno, y hay otra cosa que es muy particular y es que todo el mundo cree que el bizarro